Salgo de casa y dejo todo atrás. Estoy dispuesto a todo con el Señor. Hoy le obedezco porque es Dios amor. Soy peregrino siguiendo a José. Confío en Dios sin importar el camino. Sé que hay un plan de amor para mí, que al final me salvará de Egipto. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia. Nubes de fieles van hacia Él. Testigos de amor cuentan con su vida esta historia hasta la eternidad. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Soy peregrino con gente de a pie, santos sencillos que esparcen la fe. En Dios el Padre, en Jesús y el Espíritu, pueblo de Dios, iglesia peregrina. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia. Sé bien en quién creo con toda certeza. Unido al canto de María, los apóstoles proclamo la fe. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Mis queridos peregrinos, llegamos ya al día 30 de nuestra peregrinación, me parece increíble. Mañana es día de San José y estamos en un lugar precioso que a mí me fascina por muchos motivos que les voy a platicar.
Estamos en el primado de Pedro. Además hoy estrené gafas, como pueden ver, porque muchos me comentaban que mis gafas eran muy feas. Un día muy especial. El primado de Pedro, queridos hermanos, es una de las apariciones, la única aparición que Jesucristo hizo después de la resurrección, y que nos refieren los evangelios en el capítulo 21 de San Juan. ¿Me amas más que estos, Pedro? ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Es un pasaje precioso. No lo voy a leer ahora en nuestra catequesis porque lo vamos a leer en la misa. Y además quiero decirles que, ya lo habíamos anunciado, pero tenemos la gracia especialísima hoy de tener al patriarca de Jerusalén presidiendo nuestra celebración eucarística. Solo por curiosidad, el año pasado lo invité para nuestra peregrinación de octubre y no era patriarca, era administrador apostólico, que se supone que es una cosa un poco provisional. Me dijo, mira, estoy terminando, ya me voy a ir, vendré cuando se nombre al nuevo patriarca. Resulta que se fue a Italia unos días de vacaciones y mientras tanto el Papa Francisco lo nombró patriarca, así es que volvió ya en noviembre como patriarca y no lo tuvimos en nuestra peregrinación anterior, pero hoy le pedí y accedió con mucho agrado y con mucha benevolencia, cosa que le agradezco muchísimo a mi nombre y a nombre de todos ustedes. Queridos hermanos, el primado de Pedro. Tiene mucho que decirnos este lugar, es hermoso, es profundo. Y para que lo puedan un poco ubicar, estamos al pie del Monte de las Bienaventuranzas. Vamos a pedir a Felipe que luego nos ponga una vista con el dron donde se ve el Monte de las Bienaventuranzas y el primado de Pedro, un lugar precioso. A 100 metros a nuestra izquierda tenemos el lugar de la multiplicación de los panes y de los peces que vimos en octubre. A 2 kilómetros a la derecha tenemos Cafarnaún, que vimos en octubre. Y como en octubre no vimos este lugar, quisimos venir aquí para hablar nada más y nada menos que de la Iglesia Apostólica. La iglesia que Cristo fundó sobre el cimiento de los apóstoles y muy especialmente con Pedro a la cabeza. Cristo desde el día 1 que escogió a algunos y los nombró, él mismo los nombró apóstoles, eran 12, nombró un colegio y luego nombró a Pedro la cabeza de los apóstoles. Aquí tenemos ya en esquema, digamos en radiografía, la iglesia católica, la iglesia que aquí estaba empezando y que ha perdurado 2000 años, no obstante los seres humanos, que somos todos muy pecadores y muy inútiles, aquí está y seguirá porque es de Dios y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Vamos a bajar y vamos a ver este lugar precioso, vamos a disfrutarlo, es un medio oasis. Además hoy nos tocó un día maravilloso después de varios días de lluvia. Vengan conmigo y no se me pierdan. Este lugar, como la gran mayoría de los lugares santos, está custodiado por los padres franciscanos, la custodia de Tierra Santa, y ellos construyeron esta pequeña iglesia donde vamos a tener hoy la celebración eucarística. Durante los años, y recuerdo que ya fue cuando yo había llegado a Tierra Santa, han construido. Quiero enseñarles esto. Queridos hermanos, aquí hay un cartel que muestra toda la sucesión apostólica de Pedro. Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Evaristo, Alejandro, Sixto, Telésforo, etcétera, etcétera. Todos los papas, todos los vicarios de Cristo, con una brevísima biografía.
y con hasta el Papa Francisco. Tenemos aquí, y aquí tenemos un recuerdo muy hermoso que sucedió hace un poco más de 50 años, cuando vino por primera vez un sucesor de Pedro a visitar este lugar, el Papa Pablo VI, ya canonizado, y que está aquí tocando el mar de Galilea, y aquí está en las escaleras, en la roca donde se apareció Jesucristo a los apóstoles. Se llama el primado de Pedro, obviamente, porque aquí Jesús confirmó a Pedro y le encomendó que fuera el pastor supremo de la iglesia. Quiero enseñarles por lo menos uno de estos altares, son dos. Estos altares que hicieron los padres franciscanos, con un techito, unas bancas, muy sencillo, muy bonito, muy hermoso, porque se ve el mar de Galilea en el fondo. Este altar está dedicado a San Juan Pablo II, que también estuvo aquí en el año 2000. Juan Pablo II estuvo aquí en el año 2000, Pablo VI estuvo aquí en el año 64, el primer papa que vino a venerar este lugar desde tiempos de San Pedro. Vamos a visitar el lugar, le vamos a pedir a Paula si cierra la puerta de la iglesia para que no interfiramos con quien esté allí en este momento. Esto lo han arreglado mucho los padres franciscanos en los últimos 2 o 3 años, porque vienen muchísimos peregrinos. Aquí tienen, queridos hermanos, un pequeño anfiteatro, no tan pequeño, caben unas 300 personas, que me parece espectacular, precioso, y que tiene aquí un altar con uno de los X. Felipe, necesito que me saques esto, por favor. Tiene aquí uno de los Ic famosos de la Tierra Santa. Ic, que en latín se escribe en latín Ic. Aquí lo vemos. Felipe, sácamelo, por favor. Ic significa aquí, aquí. Este Ic lo vemos en la Tierra Santa por diversos lados y y significa aquí. Aquí dice el amor de Jesucristo encomendó a Pedro el primado. Aquí, queridos amigos, es este aquí en Tierra Santa. Parece una palabrita pequeña, ¿verdad? Aquí lo decimos con tanta sencillez y tanta simplicidad, pero significa tanto cuando nos está diciendo que el Hijo Eterno de Dios, aquí hizo algo. Es decir, cuando conectó la eternidad con el tiempo, cuando conecta la santidad con el pecado de los hombres, cuando conecta la gracia y nuestra situación desgraciada antes de la redención, antes del amor, antes de todo lo que Jesucristo hizo por nosotros. Queridos hermanos, quiero mostrarles una escultura que está aquí, otro aquí, y que es preciosa, muy significativa. Estamos ya a la orilla del mar de Galilea en un espectáculo de día y de panorama precioso. Ahí tenemos a Jesús diciéndole a Pedro: apacienta mis ovejas, y le está entregando simbólicamente un báculo un poco más hermoso y significativo que el mío.
apacienta mis ovejas. Qué hermoso aquí a la orilla del mar de Galilea, después de otra pesca milagrosa, de la cual nos dice el Evangelio que sacaron 153 peces grandes, sin contar a otros pescaditos. Vamos a acercarnos aquí a la orilla del mar de Galilea. Quiero decirles que el agua ha subido muchísimo. Cuando yo conocí este lugar, bueno, aquí tenemos la iglesia. Esta iglesia fue construida por el año 1910-1920, una iglesia pequeña al lado del mar, sobre la roca donde Jesús había preparado fuego y brasas y estaba esperando a los apóstoles para almorzar. Cuando yo conocí este lugar, el 15 de noviembre del año 2004, el agua llegaba hasta estos escalones. Llegaba hasta estos escalones y miren, casi llega ahora, solo que han puesto aquí mucha grava los franciscanos, un poco también por defender el lugar. En los años pasados, que hubo mucha sequía, aquí se hizo una playa como de 150 metros, pero el agua ha recuperado, estamos bastante cerca del nivel máximo del agua. Debajo de esta grava, queridos peregrinos, hay unas piedras, antes se veían pero ahora están cubiertas por la grava, unas piedras importantísimas, porque una famosa peregrina de nombre Egeria, una peregrina gallega de nombre Egeria, que estuvo por aquí en torno al año 370, dice que aquí se reunían ya los cristianos en aquellos años, se reunían a celebrar el primado de Pedro, y ella, esta Egeria, nos habla de esas escaleras. Acércate, Felipe. Nos habla de esas escaleras y nos habla de esas piedras que ahora no se ven, no se pueden ver, que quedaron aquí debajo de esta grava. Muy importante, muy hermoso lugar, citado por Egeria, repito, ya con tradiciones cristianas consolidadas hacia el año 370. Aquí dentro de la iglesia donde vamos a tener la misa, queridos hermanos, está una lápida que dice Mensa Christi en latín, la mesa de Cristo, donde Cristo preparó el almuerzo para los apóstoles y donde desayunaron con él después de una noche de pesca infructuosa, pero Jesús les dijo: lancen las redes a la derecha y van a sacar pescados. Es hermosísimo este lugar. Les mencioné antes que para mí es muy significativo y quiero comentarles el por qué. Aquí al lado, en una casita que tenemos a la derecha, una casa de unas monjas italianas que se llama Fuentes de Agua Viva, porque hay muchas fuentes. En esa casa pasé yo aquí la primera noche en el mar de Galilea, el martes 15 de noviembre del 2004. Y en la madrugada del miércoles 16, en la madrugada me desperté y bajé aquí y estuve por aquí viendo el amanecer. Y en la contemplación del amanecer, de repente llegó por aquí un pescador con una barquita de remos y empezó a lanzar sus redes. Queridos amigos, fue tan hermoso y tan conmovedor ese momento para mí, que por algún motivo Dios lo utilizó para inspirarme lo que ahora es el centro de Magdala. Ese proyecto de Magdala que gracias a Dios hemos podido hacer durante tantos años, y gracias a muchos de ustedes, y aprovecho para agradecer la generosidad y el cariño de muchos de ustedes que nos están mandando ayudas para
pasar este periodo tan complicado, pues gracias a Dios, gracias a muchos de ustedes, hemos logrado hacer el proyecto de Magdala. Aquí se me ocurrió, entre comillas, aquí lo pensé en la madrugada del día 16 de noviembre del año 2004. Vamos a pasar a nuestra catequesis y así nos preparamos con esta catequesis para nuestra misa en unos minutos con el Patriarca de Jerusalén. Vengan conmigo. Muy queridos peregrinos, me da muchísimo gusto dirigirles esta catequesis sobre la Iglesia Apostólica. Ya hemos visto la Iglesia una, la Iglesia Santa, la Iglesia Católica y la Iglesia Apostólica. Y qué bendición de Dios tener hoy con nosotros al mismísimo sucesor de Santiago Apóstol, primer obispo de Jerusalén. Es una gracia y una bendición. Vamos a ver nuestra catequesis. Hoy es un tema muy sencillo, pero muy importante. Quiero rumiarlo bien con ustedes, si me permiten. La Iglesia Apostólica. Dice así el Catecismo en los números 853 y siguientes. La Iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles. Ya les he dicho que Jesucristo desde el principio tenía muchos discípulos, muchos seguidores, pero un buen día de todos esos seguidores llamó a 12, los llamó por su nombre, como dicen los evangelios repetidamente, y los nombró apóstoles, es decir, enviados, embajadores. Y nombró 12, que recuerda las 12 tribus de Israel. Ya estuvimos en Tel Dan y estuvimos en Betel, el sueño de Jacob, que luego se llama Israel, que tiene 12 hijos, las 12 tribus de Israel, el inicio de ese pueblo de Dios que ahora Dios mismo va a convocar en torno a los pastores, a los apóstoles. Dice el Catecismo que apostólica tiene 3 significados por lo que respecta a los apóstoles. Primero, fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles, testigos escogidos y enviados en misión por el mismo Cristo. Todo el cuerpo de la Iglesia desde el día 1 se estructuró en torno a estos 12. Los hechos de los apóstoles nos van a referir el inicio de toda esta actividad de los 12. No habla mucho de todos, pero nos va a referir esta actividad de los 12, con lo cual se establece la Iglesia, nace, se estructura desde el inicio. Segundo sentido, porque la Iglesia guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella la enseñanza, el buen depósito, las sanas palabras oídas a los apóstoles. Hermanos, Cristo muere en la cruz, sepultado, resucita, se aparece varias veces, se va al cielo. Y quedan 12 testigos cualificados, testigos, los que vieron, los que tocaron, los que oyeron, los que comieron con Él después de la resurrección. Y no eran los únicos, desde luego, pero eran los llamados por Cristo para hacer la estructura de la Iglesia. Por lo tanto, lo que ellos nos transmitieron con la fuerza del Espíritu Santo y la luz del Espíritu Santo es la base de la Iglesia apostólica. Finalmente, sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles desde la vuelta de Cristo, gracias a aquellos que les suceden en su ministerio pastoral. Queridos hermanos, nuestra veneración y nuestro amor por los obispos es porque son sucesores de los apóstoles. Y ya les expliqué que ser sucesor del apóstol es que uno consagró al otro y el otro al otro y el otro al otro, y así de modo personal, ininterrumpido,
durante 2000 años. Y todo esto por un mandato o autorización del Papa, pastor supremo de la Iglesia y vicario de Cristo. ¿Cuál es la misión de los apóstoles, por tanto? La misión de los apóstoles es la de ser enviados. Apóstol, enviado. Y esto reproduce lo que el mismo Cristo era. Dice Jesucristo a los apóstoles reiteradamente, el Evangelio de San Juan lo dice muchísimas veces. Así como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Así como le oí a mi Padre, así os hablo yo. Así como vi hacer cosas a mi Padre, así yo también las hago. Y le va a pedir Jesús a los apóstoles que hagan lo mismo. Lo que yo os enseñé, lo que yo os mandé, lo que yo os instruí, eso transmitidlo a los demás. Esa es la misión de los apóstoles. También esta misión, Cristo dice de sí mismo que no ha hecho nada por su cuenta, sino que todo lo que recibe del Padre es lo que hace. Por tanto, los apóstoles saben que están calificados o cualificados por Dios como, y vamos a ver los términos que los mismos apóstoles se aplican a sí mismos, ministros de la nueva alianza, ministros de Dios, embajadores de Cristo, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Queridos hermanos, basta un momento de reflexión para pensar que ningún ser humano se atrevería a adjudicarse estos títulos y estos nombres si no fuera porque Cristo lo quiso y Cristo lo mandó y porque Cristo lo sostiene, lo sigue sosteniendo a través de su Espíritu Santo. En el encargo dado a los apóstoles hay un aspecto intransmisible. Hermanos, los 12 apóstoles y Matías también como sustituto de Judas, tienen un dato que no pueden transmitir a los demás. Y es el de haber sido testigos oculares, testigos presenciales de toda la vida de Cristo y sobre todo testigos de su resurrección. Quiero recordarles que San Pedro, en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, o sea, al inicio de la iglesia, dice: Judas traicionó a Jesucristo y acabó como acabó, y es una pena, estamos todos muy tristes, pero hay que nombrarle un sustituto. Y dice, vamos a elegir entre los hermanos, vamos a echar a suertes entre los hermanos quién va a sustituir a Judas. Proponen candidatos, Bernabé y Matías, y de estos dos echan a suertes y eligen a Matías. Matías, sucesor de Judas, sustituto de Judas como apóstol de Jesucristo. Pero Pedro puso dos condiciones. Alguno de aquellos que estuvieron con nosotros desde el inicio, desde que Juan bautizaba, y estuvieron con nosotros todo el tiempo. Primera condición. Segunda condición, alguno que sea testigo de la resurrección de Cristo. Me parece bellísima estos requisitos que pone San Pedro, porque van a expresar la solidez, el cimiento sobre el que está apoyada la iglesia. El testimonio apostólico, hombres que estuvieron con Cristo y que acompañaron a Cristo y que experimentaron todo, milagros, enseñanzas, debilidades, problemas, luchas, ataques, persecuciones, hasta la muerte, pasión, muerte y resurrección de Cristo, y que recibieron el Espíritu Santo, o lo van a recibir el día de Pentecostés. Me parece
una cosa maravillosa. Este aspecto no lo pueden transmitir porque no pueden transmitir una experiencia. Van a transmitir los poderes, van a transmitir la doctrina, y la iglesia va a empezar a recoger de los apóstoles sus enseñanzas. Ya les dije, las enseñanzas fundamentales de los apóstoles es lo que contienen los evangelios y la tradición viva de la iglesia. Los obispos como sucesores de los apóstoles. El catecismo nos presenta solo 2 números sobre este tema. Vamos a leerlos. Para que continuase después de su muerte la misión de a ellos confiada. Ya les dije en otra ocasión, los apóstoles no eran inmortales. Los apóstoles un día tenían que hacerse viejitos y morir y pasar a la historia. Entonces, si ellos van a morir, ¿qué va a pasar con estos cimientos de los apóstoles? ¿Qué hace la iglesia con esto? Para que continuase después de su muerte la misión a ellos confiada, los apóstoles encargaron mediante una especie de testamento a sus colaboradores más inmediatos que terminaran y consolidaran la obra que ellos empezaron. Les encomendaron que cuidaran de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les había puesto para ser pastores de la iglesia de Dios. Nombraron, por tanto, de esta manera algunos varones y luego dispusieron que después de su muerte otros hombres probados les sucedieran en el ministerio. En primer lugar, la iglesia empieza a extenderse. El testimonio directo personal de los apóstoles ya no llega a todos. Y entonces empiezan a nombrar otros. Pero además empiezan a morir los apóstoles. Y quiero decirles una cosa que me parece preciosísima y sacrosanta, de la cual vamos a hablar pronto. Casi todos murieron mártires. Casi todos dieron su vida por Cristo, para testimoniar a Cristo y testimoniar la resurrección de Cristo, que no solamente era de Cristo, sino también de nosotros. Es decir, no tuvieron miedo a la muerte como Cristo no le tuvo miedo a la muerte. Nombraron, por tanto, de esta manera a algunos varones y luego dispusieron que después de su muerte otros varones probados le sucedieran en el ministerio. Así como permanece el ministerio confiado personalmente en el Señor a Pedro, ministerio que debía ser transmitido a sus sucesores. Ya les enseñé ahí el póster con todos los sucesores de San Pedro, que a mí me emociona mucho ver ese póster. De la misma manera permanece el ministerio de los apóstoles de apacentar la iglesia, que debe ser ejercido perennemente por el orden sagrado de los obispos. Por esto, la iglesia enseña que por la institución divina, esto me parece muy importante, por institución divina, porque así lo quiso Dios, así lo mandó Jesucristo, verdadero Dios. A veces ha habido y sigue habiendo en la iglesia alguna tentación en algunas personas. ¿Y por qué no se nombran mujeres obispas? Mire que los luteranos tienen obispas, pues que los luteranos hagan lo que quieran. La iglesia católica, fiel a los designios de Dios, no del último iluminado que salió no sé de dónde, fiel a los designios, a los mandatos de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, determinó que eran varones y mandó que fueran ellos los sucesores de los apóstoles. Por eso la iglesia enseña que por institución divina los obispos han sucedido a los apóstoles como pastores de la iglesia. El que los escucha, escucha a Cristo. El que en cambio los desprecia, desprecia a Cristo y al que lo envió. Queridos hermanos, la obediencia de la fe y la obediencia a los pastores, la reverencia que debemos a los pastores, el amor a nuestros pastores que en la iglesia siempre ha existido y a mí me edifica mucho y verdaderamente me conmueve que a mí, por ser sacerdote, mucha gente me quiera,
no me conocen, no saben mi nombre, pero me dicen, padre, ¿usted es padre? Sí. Ah, padre. Y me conmueve mucho porque la gente no ve en mí a mi persona, sino que ve en mí un representante de Cristo. Esto vale para los sacerdotes, pero vale a título propio para los obispos, porque son los obispos los sucesores de los apóstoles. Los sacerdotes colaboramos con los obispos en su misión. Somos colaboradores de los obispos. Ya les dije que el obispo es el vicario de Cristo en su diócesis. Cada obispo en su propia diócesis es el vicario de Cristo y es el que tenemos que reverenciar como sucesor de los apóstoles y vicario de Cristo. Este breve apartado de la Iglesia Apostólica tiene otro tema que me parece bellísimo, queridos hermanos. Miren, a ver si logro expresarlo bien como quisiera. Si nuestra iglesia fuera una iglesia de futbolistas, pues todo el mundo sería un tifoso del fútbol. Todos somos futbolistas. Ah, qué maravilla. Pues mira, es una característica de la iglesia ser de fútbol. Ah, pues todos futbolistas, todos con una playera de futbolista, balones por todos lados y fotos dedicadas por los futbolistas. Pero la iglesia es apostólica. Significa que este carácter lo debemos tener todos y cada uno de los miembros de la iglesia. Todos y cada uno de nosotros tenemos que sentirnos apóstoles. Y me parece esto tan importante y tan bello, porque a veces se oye hablar, incluso a católicos, de la iglesia como si fueran los curas, los obispos, los cardenales. Es una cosa de sotanas, es una cosa de sacristía. No. La iglesia es apostólica toda, desde el Papa hasta el último cristiano que bautizaron ayer y que tiene a lo mejor 5 días de nacido. Todos pertenecemos a la iglesia apostólica y todos debemos encarnar este concepto de pertenecer a una iglesia apostólica, es decir, una iglesia enviada. El Papa Francisco dice frecuentemente una iglesia en salida. La iglesia no se puede quedar encerrada en las sacristías, la iglesia tiene que salir y tiene que estar presente donde están las gentes y tiene que buscar a las gentes donde se encuentran, y si se pierden hay que buscarlos donde están perdidos, y si están en el hospital, si están en la montaña, si están en la escuela. Por eso la misión de la iglesia no excluye ningún ámbito, ningún ambiente, absolutamente ninguno. ¿Por qué? Porque ahí donde no está Cristo, donde aún no está Cristo, ahí tenemos que llegar nosotros todos. Dirigidos, gobernados, acompañados por los apóstoles, por los sucesores de los apóstoles, por los obispos, con todo el discernimiento, el pastoral, con toda la guía, con toda la acción santificadora que ejercen los apóstoles y los sacerdotes colaboradores de los apóstoles, pero debemos ir todos. Y mientras haya alguien en el mundo que no conoce a Cristo, queridos hermanos, todos y cada uno de nosotros deberíamos estar sana y santamente inquietos. Primero, nuestra familia, mis hijos, mis nietos, mi ambiente, mi entorno. Segundo, mi lugar de trabajo. Tercero, mis amigos, mis parientes, mis amistades. Que se vea que somos cristianos, que amamos a Cristo, que vivimos como Él nos enseñó. Y por eso el Evangelio es un fermento que va transmitiendo. He hablado varias veces de mi madre, y me van a perdonar si hago muchos ejemplos personales. No quisiera de ningún modo ponerme o ponernos como ejemplo, pero es lo que yo viví, es la fe que recibí. Voy a hablar un momento de mi padre. Mi padre compró un pequeño ranchito, un terrenito en las afueras de mi ciudad,
Puebla, en el año 54. Y era un año mariano. Entonces, ¿cómo le puso al rancho? Rancho El Rosario. Rancho El Rosario, de un año mariano, se lo consagró a la Virgen del Rosario. Hizo una capillita en la carretera. Una capillita que veneraba toda la gente de la zona, y cuando pasaban por ahí saludaban a la Virgen, se persignaban. ¿Por qué? Porque mi papá era creyente. Y luego compró otro pequeño terreno y le puso La María. ¿Por qué? Por la Virgen María. Y su negocio, que era, mi papá era ingeniero y hacía estructuras metálicas, su negocio estaba consagrado a María Auxiliadora. ¿Por qué? Porque él se educó con los padres salesianos, que tienen esa devoción de María Auxiliadora, y por eso el negocio veneraba y celebraba la fiesta de la patrona María Auxiliadora. ¿Ven? El rancho, lugar de la familia, descanso de la familia, convivencia familiar. El negocio, lugar del trabajo, con una presencia. A mí me encanta eso. Hace pocos años estuve en México, un 12 de diciembre, y fui a visitar al embajador de Israel. Entonces desayuné con el embajador de Israel, muy querido amigo, muy linda persona, y al salir nos subimos en el auto y arrancamos, y había policía que estaba vigilando la residencia del embajador, como todas las residencias de los embajadores. Y salimos, y en la primera esquina se empareja a nosotros el coche de la policía y se nos quedan viendo, y yo me asusté. Y dije, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿Verdad? Y bajan la ventanilla los policías y nos dicen, ¿usted es sacerdote, verdad? Sí, soy sacerdote. Oiga, mañana es la fiesta de la Virgen de Guadalupe. ¿No quisiera venir a nuestra delegación y celebrar la misa por nosotros y nuestras familias? Dije, claro, con muchísimo gusto, me encantó. ¡Qué maravilla! Esos policías son católicos, aman a la Virgen y quieren celebrar a su Virgencita el día de Guadalupe. Todos estos gestos, amigos y hermanos, la presencia de Dios, de la Virgen, de los santos, el nombre de nuestros hijos, la celebración de las fiestas cristianas, el ambiente cristiano de donde nos movemos, expresa que nos sentimos parte de una iglesia que es, por constitución, apostólica. Si además de eso iniciamos apostolados, y conozco muchísima gente que ha iniciado apostolados, se reúnen a rezar el rosario con las familias de su barrio, dan catecismo en la parroquia, van a visitar a los enfermos, ayudan a las monjas de la Madre Teresa, van a hacer misiones en Semana Santa, van a hacer misiones juveniles, etcétera, etcétera, etcétera. Expresamos que somos miembros de una iglesia que esencialmente es apostólica. El mandato de Jesucristo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, se lo dijo a los apóstoles, pero en los apóstoles nos lo estaba diciendo a todos los que íbamos a creer en la iglesia de Jesucristo. Vamos a terminar brevemente porque está ya el patriarca, acaba de llegar el patriarca de Jerusalén para nuestra misa. Quiero simplemente decir que esto nos invita también a trabajar por la unión de la iglesia, por la unidad de la iglesia, la unidad entre los católicos, la unidad con los cristianos, la unidad con las gentes de buena voluntad. Tenemos que hacer un frente común por la causa del hombre, por el mundo, incluso como el Papa nos ha invitado con toda razón, por la naturaleza, defender el mundo, nuestra casa común. Y esto porque somos miembros de una iglesia apostólica. Quiero terminar con una frase del Apocalipsis, queridos hermanos, que ve la iglesia cumplida, gloriosa, terminada en el Apocalipsis.
Y dice así el Apocalipsis en el capítulo 21, de los versículos 9 y siguientes. Dice: entonces vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas y me habló diciendo: ven, te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. Me trasladó en espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa de Jerusalén que bajaba del cielo de junto a Dios y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era como el de una piedra muy preciosa, como jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y alta con 12 puertas, y sobre las puertas 12 ángeles y nombres grabados que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al mediodía 3 puertas, al occidente 3 puertas. La muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Queridos hermanos, está conjuntando las 12 tribus de Israel, los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, en esa Jerusalén celeste que es una imagen bellísima y maravillosa de la iglesia de Cristo, la iglesia gloriosa, la iglesia final, la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia a donde todos nosotros queremos llegar. Trabajemos muy unidos a nuestros pastores, amemos a nuestra iglesia, defendamos a nuestra iglesia, seamos prudentes y discretos también en sobrellevar los problemas de nuestra iglesia, porque los ha habido, los hay y los habrá, pero nosotros somos sus hijos amadísimos, y extendamos nuestra iglesia con nuestra vida, con nuestra acción, con nuestras convicciones de buenos católicos. Vamos a prepararnos para la Santa Eucaristía. Muy queridos peregrinos, tenemos la gracia y el honor hoy de tener con nosotros al Patriarca de Jerusalén de los Latinos, su Beatitud Pier Battista Pizzaballa. Me han oído 1000 veces en las misas hablar de nuestro Patriarca Pier Battista, pues aquí tenemos a su Beatitud. Beatitud, muchas gracias, grazie mille della disponibilità per celebrare una messa per tutti i nostri pellegrini. È un piacere per me, un onore anche, poter incontrare, anche se in maniera virtuale, i pellegrini di lingua spagnola di tutto il mondo. Es un gusto para mí, dice su Beatitud, encontrar a los peregrinos, aunque sea virtualmente, de lengua española de todo el mundo. Beatitud, una pregunta muy simple pero muy profunda. Estamos haciendo una peregrinación sobre la fe. ¿Qué le diría usted a los peregrinos, a la gente de hoy, para vivir su fe, para defender su fe? Soprattutto in questo ultimo anno abbiamo sperimentato come non di solo pane vive l'uomo. Dice su Beatitud que en este año pasado hemos experimentado que no vive el hombre solamente de pan. Abbiamo insistito tanto sulla salute, giustamente, sui bisogni dell'uomo, ma abbiamo scoperto anche che abbiamo bisogno di Dio. Hemos insistido mucho en la salud, en el trabajo, en muchas necesidades de los hombres, pero tenemos necesidad sobre todo de Dios. Perché Dio ci dà anche la forza, la speranza e la possibilità di vivere queste difficoltà che stiamo vivendo in questo momento. Porque Dios nos da la fuerza, nos da la esperanza y las posibilidades para afrontar las circunstancias que estamos viviendo. La fede è questo, la fede è riconoscere che Dio è l'autore della nostra vita ed è il cuore di tutto ciò che noi facciamo. Esta es la fe, reconocer que Dios es el autor de nuestra vida y de todo lo que hacemos. Ed è responsabilità nostra della Chiesa aiutare l'uomo a incontrare Dio. Y es una responsabilidad nuestra de la Iglesia de ayudar a los hombres a encontrarse con Dios. Beatitud,
He explicado a mis peregrinos un poco el tema de la sucesión apostólica y usted es el sucesor del apóstol Santiago. ¿Qué significa para usted ser el sucesor en la primera diócesis del mundo, que es Jerusalén, la iglesia madre? La madre dice un passaggio: semel mater semper mater. Se sei madre una volta, sei madre per sempre. Dice, citando una frase latina, semel mater semper mater, que quien ha sido madre una vez es madre para siempre. Per cui è la nostra missione, la vocazione della nostra Chiesa, continuare a generare il mondo a incontrare Cristo. Por eso es vocación de nuestra iglesia, quiero pensar en la iglesia de Jerusalén, Chiesa di Gerusalemme naturalmente, la iglesia de Jerusalén naturalmente, de continuar generando cristianos en el mundo. e questo lo facciamo incontrando i pellegrini che vengono da tutto il mondo, testimoniando qui tra ebrei e musulmani cosa significa vivere uniti a Cristo e continuando a dare la nostra testimonianza di pace. Esto lo realizamos acompañando a los peregrinos que vienen de todo el mundo, también testimoniando nuestra fe cristiana a los judíos y musulmanes que viven en esta tierra y apoyando todas las iniciativas de paz. Una última pregunta, Beatitud, porque no quiero abusar mucho de su tiempo. Nos hizo la caridad de venir desde Jerusalén hasta Galilea para celebrarnos hoy la misa y se lo agradecemos mucho. Come un padre Juan non si può dire di no, perché è importuno come il Vangelo. Dice que con el Padre Juan no se puede nunca decir que no porque aprendió el Evangelio que hay que insistir y lo hago con mucho gusto. La Tierra Santa ha vivido este último año quizá un periodo nunca visto, por lo menos en siglos, que no haya ni siquiera un peregrino en la Tierra Santa. Un año muy triste y muy difícil, sobre todo para los cristianos. No quiere dirigir una invitación a nuestros peregrinos virtuales para que cuando puedan vuelvan a la Tierra Santa y vengan a experimentar esto. I pellegrini non sono ospiti, fanno parte della nostra Chiesa, quindi appena i confini apriranno vi chiedo, vi prego di venire qui per costruire la sua Chiesa, la Chiesa di Gerusalemme nella sua completezza. Dice su beatitud que los peregrinos no son huéspedes aquí, sino que son miembros de nuestra iglesia. Y por eso dice con emoción, les pido, les ruego que cuando se pueda, se levante esta situación y puedan venir a Tierra Santa, vengan, porque con ustedes, con los peregrinos, nuestra iglesia madre de Jerusalén está completa y se siente con todos sus hijos. Muchas gracias, Beatitud. Vamos a proceder a la Santa Misa. Le agradezco mucho de parte de tantos peregrinos. Nos está siguiendo gente de todos los continentes y ciertamente de todos los países de habla española. Así es que me permito expresar a nombre de todos y cada uno nuestra gratitud, nuestra estima y también nuestras oraciones. Tiene una responsabilidad muy grande. La Iglesia de Jerusalén, la Iglesia Católica de Jerusalén, comprende Jordania, Israel, los territorios palestinos, Chipre. Basta. Y no sé si algo más. Basta. Ya basta con eso. Es una iglesia muy compleja por diversos motivos y le aseguramos también nuestra oración con mucho gusto. Gracias a ustedes.